Hola, saludos a todos. En la presente exposición que estaré realizando para ustedes, quien habla Michelle Sequera, trata sobre la materia de Derechos Humanos 1 y específicamente abordaré el tema de las personas en la antigua Roma, cómo eran consideradas las personas en ese entonces. Para comenzar, voy a definir etimológicamente qué significaba el término persona, puesto que este término provenía de la misma palabra persona del latín, la cual significaba máscara, y en el derecho romano se le atribuía a todas aquellas personas, a todos aquellos seres humanos que habían obtenido ciertos requisitos para así atribuírseles ciertas facultades y poderes dentro del derecho. Una vez por que conocemos que es una persona, también debemos saber que estos entonces tenían su cierta clasificación, puesto que el término de persona no se le daba entonces a cualquier ser humano. No todos los seres humanos eran considerados personas, sino a unos tantos, quienes eran las personas naturales y las personas físicas. Las personas naturales eran ciertamente los seres humanos precisamente libres que eran considerados personas naturales desde su nacimiento hasta su muerte. Las personas físicas eran un poco más complejas porque no solamente eran personas naturales, no solamente eran personas libres, sino que también debían contar con ciertos elementos para poderse pasar de ser personas naturales a ser personas físicas. Las personas físicas, por lo tanto, podían ser ingenuos o libertos, que es de lo mismo que les hablaba de las personas naturales. Los ingenuos y libertos eran las mismas personas libres, pero con diferentes orígenes. Por ejemplo, los ingenuos era la forma con la que se calificaban a personas que habían nacido libres, es decir, nacían de madre libre. Y los libertos eran aquellos que alguna vez fueron esclavos, pero que por ciertas condiciones pudieron obtener su libertad. No se les llamaba ingenuos, pero pasaban a llevar la terminación de libertos porque sus derechos no eran lo mismo. Y nos vamos también que las personas físicas, también podemos referir, eran ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran los que, por supuesto, tenían la ciudadanía romana, los que gozaban de los derechos por ser ciudadanos de Roma. Pero también las personas físicas podían ser los no ciudadanos, ya que en Roma vivían muchas personas que no precisamente tenían la ciudadanía, y en esto entran también los libertos. Los esclavos, que por supuesto anteriormente no tenían nacionalidad y no tenían ni siquiera la libertad, no eran considerados ciudadanos de, de Roma, entonces no se les podía quitar que porque tuvieran su libertad no fueran personas físicas, por lo tanto entraban en la categoría de no ciudadanos. Acá también entraban los plebeyos, las personas que tampoco tenían nacionalidad, pero que eran migrantes de algún lugar o que eran campesinos. Estas personas también podían ser pequeños comerciantes, entraban en esta categoría de no ciudadanos. También las personas físicas podían ser los sui juris y los alieni juris, quienes, para resumir un poco, los sui juris eran la terminación con la que se referían a aquellas personas que poseían el derecho de ser cabeza de una familia, de ser pater familia, de ser el tutor de otras personas a su cargo. Y el alieni juris era la terminación que se le daba a aquellas personas que estaban bajo la tutela de un pater familia, de un sui juris. Los alieni juris podían ser niños, podían ser mujeres, podían ser ancianos, cualquier persona que estuviera bajo la tutela total económica de otra persona. Eh, Luego nos vamos entonces, ya que sabemos cómo se clasificaban las personas naturales y las personas físicas, vamos a hablar de los sujetos de derecho. Estas eran las personas que poseían la plena capacidad jurídica, las personas que obtenían todas esas facultades y poderes que podía obtener una persona, puesto que eran personas libres, eran ciudadanos y también eran sui juris. Esto se les consideraba sujeto de derecho. Y
tenían su cierta clasificación también, que en ella entran las personas físicas y las personas jurídicas, morales y colectivas. Como podemos ver acá, las personas físicas, las que acabamos de hablar, entraban en los sujetos de derecho. Era, ya que lo expliqué, espero que haya quedado claro esa parte, que eran todas estas personas que tenían alguna de estas características. Pero también con el tiempo los sujetos de derecho se fueron ampliando, se fue reconociendo a otras entidades como sujetos de derecho y de ahí nacieron las personas jurídicas, morales y colectivas, que eran básicamente las escuelas, eran también las instituciones, poco a poco también fueron siendo las iglesias, y todo esto para reconocer a aquel grupo de personas que se juntan para formar una empresa, para formar una institución. ¿Cómo se les llamaría a ellos? Bueno, se les comenzó a llamar también sujeto de derecho, con cierta capacidad jurídica también. Ahora vamos a hablarles entonces de la misma capacidad jurídica que se debía tener para gozar de cierta capacidad jurídica o capacidad jurídica plena, puesto que las personas que gozaban de ella debían tener ciertos estatus dentro del derecho, ciertos estados que debía cumplir la persona para tener su capacidad jurídica. Uno de esos estatus era el estatus libertatis, que significaba nada más ser libre y no esclavo. Era el estatus de la libertad. Los hombres libres eran los que gozaban de tener este estatus. A lo que me lleva que, como les dije anteriormente, los hombres libres, por lo tanto, eran estos que están acá, eran los ingenuos y los libertos, eran las personas libres. Pero, ¿qué pasaba entonces con los que no lo eran? ¿Qué pasaba con los esclavos? En la antigua Roma era muy común que cualquier persona pudiera, de ser libre, pasar a ser esclavo por cualquier razón. Y una de estas más comunes era cuando legiones de soldados de un reino extranjero invadían un pueblo y tomaban a todas estas personas por esclavos y los vendían. Entonces estas personas pasaban de ser seres humanos a hacer cosas, es decir, cosas que se pueden vender, que se pueden regalar o que se pueden negociar de alguna manera, pero no eran considerados ni siquiera seres humanos. Tenían entonces un régimen estricto que era el de esperar a tener un amo, esperar a que alguien le diera órdenes para poder actuar, y de allí, bueno, constituía toda su vida, ya que cuando un esclavo entonces lograba tener un amo, este amo comenzaba a tener ciertas obligaciones por el hecho de haber comprado a un esclavo. Y entre ellas estaba que el amo tenía el deber absoluto de vestir al esclavo, de darle de comer, además de darle donde dormir. Esto entraba en la ley, de que debía darle todos esos dotes. Además, los esclavos podían disponer de una pequeña propina que les daba su amo por su trabajo. No era un sueldo como tal, ni tampoco era algo sumamente obligatorio, ni algo que estuviera en la ley, pero socialmente era algo que se veía muy bien. Y el amo que no le daba propina a sus esclavos, entonces se veía en la sociedad como alguien déspota, como alguien que no estaba siguiendo estándares altos. Entonces la mayoría de los amos le daban propina, por lo tanto, a sus esclavos. Otra de las cosas es que con el tiempo, después de la República, después de la época de la República en Roma, se estableció en la ley que los esclavos no debían ser maltratados. Tenían entonces la opción de que si su amo les pegaba o les hacía cualquier tipo de maltrato que ellos pudieran comprobar, tenían la opción de huir de allí, ir directamente con algún magistrado o con el mismo emperador y solicitar su libertad, porque en la ley estaba que no se podía maltratar a los esclavos. Esta era una forma, por cierto, en la que ellos podían obtener su libertad si el amo entonces no cumplía con lo que
estaba en la ley. A lo que me voy, entonces, ¿cómo hay otras formas en las que estos esclavos tenían su libertad? Como lo dije anteriormente, fue más recientemente que se atribuyeron esas leyes que beneficiaban a los esclavos, de que no se les podía maltratar, pero también había otras formas. Y puesto que existe la forma de comprarla, ellos mismos podían autosalvarse, por así decirlo, y comprar su libertad. Y esto podría ser con nada más y nada menos que la propina que les acabo de nombrar hace un momento, que ellos podían reunirla poco a poco y comprarla, pero de acuerdo al precio que el amo les diera por sí mismo. Al llegar a un acuerdo, y el amo entonces lo firmaba y sellaba y lo hacía legal. También existía otra forma más sencilla, y es que el amo de alguna manera ya no quisiera tener a su esclavo y le cayera muy bien, entonces mágicamente le concediera la libertad. Esto lo hacía por medio del manumicio o la manumisión, que era una forma en la que el amo voluntariamente hacía pública la concesión de la libertad de su esclavo. Bueno, debía buscarse a un jurista o a alguien que le hiciera un documento legal donde podía, por lo mismo, si la compraba o cualquier forma que la obtuviera el esclavo, su libertad, por supuesto, el amo debía firmar eso y hacerlo saber. Pero existían entonces ciertos efectos luego de que esto sucedía, luego de que entonces el esclavo obtuviera su libertad y se convirtiera en un liberto. Esto era que el esclavo estaba totalmente desligado de su amo. Su amo ya no lo era, entonces pasaba a ser su patrón. Él debía obedecer, es decir, el esclavo o el liberto, ahora el hombre libre, debía obedecer ciertas órdenes del patrón mientras él viviera bajo su techo, y además el liberto, como no poseía apellido anteriormente, ocupaba entonces el apellido de la familia de su antiguo amo. Muchos de los esclavos que obtenían su libertad sabían que era difícil comenzar de cero, porque en la sociedad no era sencillo estar para una persona que no tenía o no poseía ningún bien y no poseía ninguna forma tampoco de ganar dinero ni de ganarse la vida. Entonces muchos decían quedarse en la casa de entonces su patrón y trabajarle a ellos, pero esta vez como hombres libres. Una vez entonces que tenemos claro lo de la parte de la esclavitud y del estatus como tal libertad, vamos entonces a hablar del otro estatus que les permitía a estas personas gozar de la capacidad jurídica, y este es el estatus civitatis. Este es el estatus de la ciudadanía romana, es decir, de este gozaban los ciudadanos que estaban en Roma, pero estos tenían también un régimen de estilo de vida, puesto que nacer como ciudadano de Roma no era algo que te garantizaba una vida muy larga o era algo que te garantizaba una vida tranquila. La vida de los romanos era algo muy agitado, y la mayoría de las personas no sobrepasaba los 40 años, puesto entonces que llegar a los 60 o 70 años era considerado algo excepcional, porque casi nadie llegaba a esa edad. Y de hecho había una tasa muy grande de mortalidad de mujeres, porque muchas fallecían en los partos, y las que lograban tener bebés, sus bebés morían, la mayoría, un tercio de ellos moría antes de cumplir su primer año, y la otra mitad moría antes de cumplir 5 años. Esto se puede decir que era por las condiciones en las que se vivía en esa sociedad con una gran población, pero a veces pocos alimentos. Entonces, aquí esto nos lleva entonces a hablar una vez más de los no ciudadanos, que entran acá entre las personas físicas. Los no ciudadanos, como lo dije anteriormente, son la plebe, son el conjunto de personas de plebeyos, donde también entran los libertos, porque
si bien saben, el esclavo que tenía su libertad no tenía nacionalidad romana, solo era un hombre libre y entraba en la categoría de no ciudadano. Y como les decía, en Roma, si se pasaba tanto trabajo siendo no ciudadano, mucho más, porque la ley establecía que se podía hacer cada cierto tiempo un reparto de grano a las personas que eran más pobres, pero solamente de esto gozaban los ciudadanos. Los no ciudadanos no entraban allí y ellos tenían que buscar maneras de ganarse la vida de formas distintas, como en este punto que les hablé, de que los no ciudadanos, los plebeyos o libertos, podían entonces irse por el comercio, podían irse por la ganadería, por la agricultura, por ser comerciantes de algún tipo de bien que, bueno, favoreciera su economía propia, porque mucha gente ciudadana compraba carne, compraba verduras, y esto provenía mayormente de las personas que vivían en el campo. Entonces, otro estatus, el tercer estatus y último, que debe entonces gozar una persona para poder lograr la plena capacidad jurídica, es el estatus familiar, que comprende dos formas, pero jerárquicamente no es lo mismo, puesto que el sui juris es más en el estatus familiar que el alieno juris. Anteriormente les dije que el sui juris entonces es aquella persona, es ese derecho, el estatus familiar como tal, es ese derecho que tiene todo varón dentro de su familia. Pero entonces, ¿qué pasa si eres mujer? Puede entonces que te conviertas en un alieno juris como algo consecuente, porque siempre va a estar a la tutela de un hombre, a menos que este sui juris fallezca, ese hombre fallezca, y entonces queden un montón de personas en la familia que no puedan asumir por su edad o por su sexo. Entonces una mujer podía asumir y ser el sui juris temporalmente hasta que lo pudiera hacer un hombre, hasta que ella se casara o hasta que su hijo creciera, pero no gozaba de ser pater familia. Entonces, por eso es que el sui juris no lo puede disfrutar completamente una mujer, así como lo disfrutaba un hombre que era pater familia y tenía el estatus familiar completo. Y mayormente podíamos encontrar entonces en los alienos juris, en personas bajo tutela, podíamos encontrar a las mujeres, podíamos encontrar a los niños y a los ancianos. Así que bueno, una persona entonces que gozara del estatus libertatis, que gozara del estatus civitatis y el estatus familiar, podría entonces decirse que era un sujeto de derecho con plena capacidad jurídica. Pero, como les dije, siempre esto no era algo perpetuo, siempre podía ocurrir algo que afectara eso o que modificara dicha capacidad jurídica, y esto era debido a ciertas causas que están por acá. Estas eran tres: la capitis de minutio máxima, la capitis de minutio media y la capitis de minutio mínimo. Estas se referían a la pérdida de alguno de los estatus. La capitis de minutio máxima se refería a la pérdida del estatus de la libertad. Hace rato les estaba contando que la libertad comúnmente se podía perder si alguien invadía a un pueblo y lo convertía en su esclavo, se hacían dueños de ellos, y esa persona automáticamente perdía su estatus de la libertad. Entonces, esto desencadenaba un montón también de hechos jurídicos que podían ser que, bueno, una persona libre no podía ser ciudadano y tampoco tener familia. Entonces perdía todo solamente con la capitis de minutio máximo. A eso se refiere el nombre, que perdía todos los estatus solamente con perder la libertad. Y el capitis de minutio media era la pérdida solamente del estatus civitatis. Perdía totalmente la ciudadanía, se convertía en un no ciudadano. Pero esto no significaba que perdiera la libertad, puesto que una persona podía ser libre, pero no ciudadana. Sin embargo, una persona que no tuviera la ciudadanía no podía poseer una familia, no podía ser el padre de la familia, no podía
familiar que viene por la ascendencia de sangre. Esto le pasaba mucho a las mujeres más que todo porque ellas al casarse dejaban atrás su vínculo familiar con su familia de sangre y comenzaban a formar parte del vínculo familiar de su nuevo esposo. Entonces eran mujeres juris, estaban bajo la tutela de su esposo, con un estatus familiar de otra, con otro apellido, con otra familia. Y bueno, en esta primera parte les he hablado de esto, ya vuelvo con la segunda parte de mi exposición, donde continuaré con este tema. Continuando con el tema de esta exposición, ahora les hablaré sobre los requisitos relativos a la existencia humana que debían darse en la antigua Roma. Estos fueron muy debatidos entre diferentes escuelas y diferentes juristas, pero muchos llegaron a acuerdos de que por lo menos estos 4 que he señalado acá eran los principales requisitos para que se pueda comprobar la existencia de un concebido que pasa a ser un nacido, es decir, un recién nacido. Como primer punto, es que era preciso que el nacimiento sea efectivo. Esto quería decir, con efectivo, de que el feto debía ser separado completamente del vientre de la madre, es decir, desde el corte del cordón umbilical, cuando ya el bebé no tiene vínculo físico con su madre. Esto era considerado como que el nacimiento sea efectivo, entonces era necesario que eso ocurriera. Como segundo requisito está en que el nacimiento debe ser con vida. Como tercer requisito es que el parto sea perfecto. Con referirse a perfecto, era que el nacimiento debía darse después de por lo menos haber pasado 6 meses de gestación el feto en la barriga de la madre. Es decir, podía nacer después de los 6 meses, 6, 7, 8, 9 meses, pero después de ese tiempo para que sea considerado un parto perfecto. Y por último está que el nacido tenga forma humana. Con esto se refería a que cualquier malformación o cualquier detalle que tuviera, cualquier detalle físico que tuviera un recién nacido, entonces se podría incluso considerar como un monstruo. Por ello, el derecho clásico vino a cambiar muchos de esos aspectos debido a los distintos debates que existieron, y por eso es que se pueden destacar 2 escuelas que existieron a partir de la época imperial de Roma, que cambiaron lo que fue la jurisprudencia a partir de ese entonces. Eso fue en los comienzos del emperador Augusto, cuando aprobó que se creara la escuela sabiniana. En esta escuela, bueno, los juristas se dedicaban a enseñar a otros futuros juristas que se aprendieran las leyes de memoria para así poder tener la capacidad de garantizarle o de proteger los derechos de las demás personas. Estas personas en la escuela sabiniana eran más conservadores y ellos se regían, por supuesto, por lo que decía el emperador. El emperador tenía mucho que ver con sus decisiones y ellos se regían por también lo que ya había sido la República Romana, por el derecho como se había constituido en ese entonces, pero se hicieron ciertos cambios, ya que, por ejemplo, aquí en el que el nacimiento debe ser con vida, ellos consideraban que se podría comprobar la vida de un recién nacido con que solo emitiera movimientos. Sin embargo, la escuela propuleyana decía que no era suficiente con que solamente emitiera movimiento, sino que también debía hacer algún ruido, debía emitir un grito el bebé para que se comprobara que estaba vivo. Así que voy a hablar un poco entonces de la escuela propuleyana, los cuales se les llamaron los rivales de la escuela sabiniana, pero estos eran diferentes. Ellos trabajaban por su cuenta, estos juristas, ya que no contaban con el apoyo ni con la aprobación del emperador Augusto,
y por su manera tan particular de pensar, ya que ellos eran más liberales y se dedicaban mucho a cuestionar y a criticar el mismo imperio, a criticar incluso las instituciones, a criticar el mismo derecho. Y por ello fue que nació esta escuela de juristas que aportó muchísimo, así como la escuela sabiniana. Los dos puntos aportaron para que se dieran estas ideas que hoy en día siguen vigentes. Entonces, ya que sabemos legalmente cómo debería ser un nacimiento, también es bueno conocer qué pasa con el bebé en el vientre, puesto que también estos juristas se preguntaban qué pasa con un feto en el vientre, si se le debería considerar una persona, si se le debería dotar de capacidad jurídica, y por ello primero comenzaron a darle una terminación a ese feto en el vientre, llamándolo nasciturus. A este, con el tiempo, dándose cuenta de que no es una persona capaz de accionar ni capaz de mostrarse físicamente, pero que no hay duda de que existe porque se encuentra en el vientre de la madre, se le terminó entonces por dotar, por supuesto, de su cierta capacidad jurídica, que debía ser protegida, garantizárselo la ley, para que no existiera ningún tipo de acción que impidiera su nacimiento. Por ejemplo, estaba la opción del curador ventris. Este curador ventris podía obtenerlo la mujer embarazada por dos formas. Podía solicitarlo, se lo podía asignar de una vez el Estado. Este curador ventris era una persona que se encargaba de velar por los intereses del nasciturus. ¿Cuáles eran esos intereses? Como les dije, se le dotaba de capacidad jurídica, se le dotaba de derechos al nasciturus. Estos derechos estaban expresos precisamente como que tenían el derecho al nacimiento. El derecho romano entonces clásico comenzó a penalizar el aborto, y el curador ventris debía garantizar entonces que la mujer gestara tiempo suficiente a su bebé y posteriormente lo diera a luz. También se le garantizaba protección patrimonial, que era aquella que venía de herencias, de algún legado, de alguna donación que le diera a una familia, que le diera un hombre que admitiera que es su padre, porque eso en ese entonces el derecho era un hecho dudoso, no se podía comprobar. Entonces, si el hombre admitía públicamente que era su padre y le dejaba una herencia legal, escrita y firmada, entonces el curador ventris se encargaba de proteger que esa herencia fuera utilizada cuando él naciera. Y además se le otorgaba protección administrativa. Esto era en el sentido de que una mujer no podía ser enterrada con el feto adentro, con el nasciturus dentro. Debía ser extraído, debía cumplir por lo menos con el proceso del nacimiento, y después la mujer puede ser enterrada. Es decir, la mujer enterrada en una tumba y el nasciturus, si no quedaba vivo, entonces en otra tumba, pero no podía ser en el mismo lugar porque se le negaba entonces su derecho al nacer con vida o sin vida, pero se le negaba su derecho al nacer. Entre esta también protección administrativa entraba que una mujer, por delito cualquiera que hubiera cometido, no podía ser penalizada de muerte mientras estuviera embarazada. Debía parir y luego cumplía con su pena cualquiera que le asignaran, así sea pena de muerte, pero no podía hacerlo mientras estaba embarazada, porque estarían penalizando técnicamente a un bebé que no tiene culpa de ningún delito, y eso era algo reconocido por el derecho. Ahora que, bueno, conocemos entre los derechos que tenían los nasciturus, también es preciso conocer qué pasaba entonces en la muerte. Las personas tenían sus derechos por muerte, que les garantizaban entierros, que les garantizaban velorios, pero también debían existir las formas de cómo comprobarlas, puesto que la muerte es la extinción física de una persona natural. Esta debía ser comprobada más que nada si se deseaba obtener
algún bien que era de esa persona, alguna herencia, cualquier cosa debe ser comprobada entonces por el interesado. Pero en el derecho, hasta lo que se sabe de ese entonces, era suficiente para comprobar que una persona había fallecido solo con que dejara de respirar. No como hoy en día que hay más condiciones, tiene que reunir más elementos para poderse dar entonces el veredicto de que una persona ha fallecido, pero en ese entonces solamente con que dejara de respirar era suficiente. Y ellos también se comprobó que comenzaron también a estudiar los tipos de muerte que podían existir. Y en este se refirieron a la muerte simultánea, la cual la dividieron de dos maneras, entre la conmuriencia y la premuriencia. La conmuriencia es un tipo de muerte simultánea que se da cuando dos o más personas fallecen al mismo tiempo. Esto podría ser en circunstancias de naufragios, de terremotos o cualquier tipo de catástrofe natural en donde muriera una cantidad considerada de personas. Se consideraba entonces que esto era por hecho de conmuriencia, era simultáneamente, no se comprobaba quién murió a mano de quién, sino que todos murieron al mismo tiempo. De allí también entonces nació la premoriencia, que era un tipo de estudio más específico sobre la muerte simultánea, que no solo admitía una muerte colectiva, sino que ésta estudiaba quién falleció antes que otro. Esto permitía también a las investigaciones policiales, le permitía más información, esto también daba más conocimiento sobre aquellas muertes, puesto que si era en un naufragio, por lo menos por ejemplo, lo que ya más en la actualidad sucedió con el Titanic, se puede entonces llegar a estudiar con la premuriencia, se puede llegar a estudiar quiénes fallecieron antes que otros, para llevar a cabo distintos tipos de investigaciones, si alguien tuvo algo que ver con eso y murió después, o si fue algo, un hecho natural, fue un choque. Eso les permitía darles más información mediante la premoriencia, que la misma comoriencia solo decía que una persona, que un número amplio de personas habían fallecido. Y bueno, esto ha sido todo por hoy.